Estamos en Hablamos Español, Radio Occitania. Hola, buenos días, feliz año a todos. Soy Silvia Bernabeu. Hoy es domingo 3 de enero y estamos en Hablamos Español, Radio Occitania. Como siempre estamos aquí el primer domingo del mes de 11 a 12. Podéis escuchar nuestros programas en iVoox y en YouTube y seguirnos en Facebook en Hablamos Español Radio y en Instagram Radio Hablamos Español. Además podéis contactarnos en nuestra dirección de email hablamosespanol31@gmail.com. Tenemos con nosotros a Félix Torán, colaborador habitual de nuestro programa. Es doctor, ingeniero de la Agencia Espacial Europea, coach, conferenciante y escritor de 18 libros sobre crecimiento personal y espiritual. Hoy nos va a dar algunos consejos para el nuevo año que estamos comenzando. También tendremos con nosotros a Federico Vilela, español, viene de Extremadura, es ingeniero. Tiene un máster de comercio internacional, ha trabajado en África, Asia y Europa y está aquí para hablarnos de su sección Españoles por el Mundo. Hoy en concreto nos va a hablar de dos personas que están fuera de España, uno está en Hamburgo, otro está en Estados Unidos y nos va a contar cómo se está gestionando el tema del coronavirus desde el punto de vista de ellos que están viviendo lejos. Y también tenemos a nuestra invitada de este mes, que es Andrea García de Salazar, madrileña. Es veterinaria, trabaja aquí en Toulouse en investigación y desarrollo farmacéutico. No es la primera vez que está con nosotros, es un placer tenerla aquí. Y nos hablará de animales, así que no os lo podéis perder.
Estamos en Hablamos Español, Radio Occitania. Tenemos a nuestro colaborador habitual, Félix Torán, conferenciante y escritor de 18 libros publicados sobre el crecimiento personal y espiritual, coach, y Félix es también doctor e ingeniero de la Agencia Espacial Europea. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer, como siempre. Y siempre cuando empieza un año y termina el anterior, siempre queremos fijarnos objetivos, metas. ¿Podrías decirnos, Félix, cuál es la diferencia entre estos dos? Pues sí, en realidad es que hay muchas diferencias y la gente lo suele mezclar, ¿no? Se suele decir, voy a fijarme los propósitos para el año siguiente, pero en realidad no es lo mismo un propósito que una misión, que un objetivo, que una meta, que una acción. Entonces conviene diferenciar, ¿no? El propósito tiene que ver, o se parece más a lo que es una misión, al para qué. ¿Para qué hago las cosas? Tu sentido de contribución, tu sentido de lo que da sentido a la vida, ¿no? ¿Para qué haces cada cosa? ¿Cómo sirves con lo que haces? Entonces, eso en realidad es lo que te da una misión. Una misión te da sentido a la vida, ¿no? Te permite saber para qué estás aquí, cómo contribuyes con lo que haces y hace que la vida cobre sentido. Entonces puedes tener misiones, por ejemplo, a nivel social, a nivel personal, puedes tener una misión a nivel meramente profesional, personal, incluso espiritual, y esas misiones se suelen mantener, ¿no? a lo largo de la vida, pero pueden cambiar. Tú puedes evolucionar una misión. Lo que no es normal es que una misión cambie de golpe, ¿no? Y se vuelva en algo contradictorio, pero la misión puede evolucionar, ¿no? Incluso pasa también en las empresas. Y esas misiones suelen estar en armonía con una cosa de alto nivel, que es el propósito de vida. El propósito sí que es uno, y tienes que tenerlo muy claro porque un propósito es algo para la vida. Y ese propósito a nivel espiritual, cuando hablamos de espiritualidad, siempre es uno y siempre es el mismo, ¿no? Y todas las misiones conectan con él, ¿no? Que es el regreso a la unidad, del que hablan todos los senderos espirituales. Así que entendamos que propósito en realidad no es lo que queremos decir cuando nos planteamos cosas para el año siguiente. Se parecería más a objetivos. Los objetivos son algo que se consigue, que se alcanza, pero no es a corto plazo. Suele ser a medio o largo plazo. Así que cuando te planteas objetivos normalmente suelen ser no para el año siguiente, sino a veces para varios años por delante. Y los objetivos tienes claro el qué, o por lo menos bastante claro, aunque no al 100%, pero todavía no tienes muy claro el cómo. Simplemente puedes definir algunas fases sobre cómo llegar hasta ello. Así que eso tampoco es lo que nos planteamos realmente cuando empieza un año. Lo que nos planteamos son metas. Eso es otra cosa. Las metas sí que sabemos qué queremos. Sabemos cómo lograrlo, sabemos qué pasos dar exactamente para llegar a esa meta. Si no, no es una meta. Y eso sí que te lo puedes plantear para el año siguiente, porque tienes un plan de acción, porque sabes lo que quieres, porque sabes cómo llegar hasta ello. Entonces tienes los elementos para poder moverte y para poder conseguirlo. Eso es lo que nos planteamos. Cuando decimos los propósitos para el año siguiente, en realidad lo que queremos decir es metas. Meta, vale. Y bueno, la mayoría de las metas, ¿no? Parece que casi todos nos planteamos son las de todos los años, para los más jóvenes aprobaré, para los más mayores o no tan mayores iré al gimnasio, adelgazaré, dejaré de fumar, ¿no? ¿Cuántas metas nos deberíamos fijar para un año nuevo que se acerca? Bueno, hay muchos estudios al respecto, ¿no? También los hay, depende de si son en las organizaciones, en la vida particular, personal, a nivel social, al nivel que cada uno lo considere. Pero lo más recomendable es fijar entre 3 y 6 metas. Ahora, no hay nada de malo que te fijes 10 si quieres. No está mal, no está mal. Entre 3 y 6 está muy bien. Depende de la capacidad de cada persona, porque cada persona es un universo diferente. Pero si te fijas muy pocas metas, si te fijas menos de 3, en el fondo no te estás pidiendo demasiado. Probablemente lo vas a conseguir fácilmente y sobre todo si no están bien formuladas y son demasiado fáciles, pues las conseguirás y luego no vas a forzarte y no vas a salir de tu zona de confort un poquito en el sentido de que no te vas a motivar, ¿no? A avanzar, ¿no? Otra cosa es pedir demasiado. Si pides demasiado, luego puede que tengas un sentido de frustración, puede que lo dejes antes de tiempo, puede que no coseches más que la mitad y creas que has fracasado, cuando realmente el fracaso es un término muy relativo, ¿verdad? Pero el caso, fijarse metas, el mero hecho de hacerlo es bueno, pero si te quedas muy corto con las metas
o si te propasas de cantidad, pues probablemente pueda ser contraproducente. Así que para que se mantenga la motivación, lo correcto es fijar un número balanceado. Vamos a decir entre 3 y 6 metas bien elegidas, pero vamos, eso cambia de unas personas a otras, ¿eh? Tampoco somos robots ni somos máquinas y no podemos fijar o hacer un estudio de lo que una persona tiene que fijarse. Eso lo tiene que ver cada uno. Ponte 6 metas para el año que viene, por ejemplo, y si ves que es demasiado, bájale una. Si ves que le puedes meter 2 más, al año siguiente le metes 2 más. Pero el caso es que estás ahí, estás haciéndolo. Bueno, pues esto es una buena guía, entre 3 y 6 metas, vale, muy bien. Y ahora, para que sean realmente eficaces, ¿qué nos aconsejas, Félix? Bueno, las metas para que sean eficaces, esto se ha estudiado muchísimo, ¿no? Y hay una técnica que se llama la regla SMART, no voy a entrar en todos los detalles, pero que te dice cómo tienen que ser las metas para que funcionen. Y, por ejemplo, antes decías, no sé, adelgazar. Eso sí que es más un propósito, pero un propósito se cumple, ¿no? Tú puedes hacer todos los días cosas para adelgazar, pero no es una meta, porque tú no sabes cuándo lo has conseguido, cuándo has adelgazado. Tú para saber que has adelgazado tienes que fijar una meta clara. El objetivo es perder tanto peso, tantos kilos, en tanto tiempo, ¿no? O para tal fecha. Eso ya suena más a una meta. Ya puedes definir un plan de acción, ya puedes medir el progreso. Esos son las metas. Si no, si solo son propósitos, son cosas que siempre se van soñando y se van dejando para más tarde, nunca sabes si las has conseguido o no, y así no vas a tener motivación, o te vas a engañar a ti mismo, vas a ser un idealista, ¿no? Entonces, la cuestión para que una meta funcione, lo primero es que tiene que ser específica, o sea, tienes que decir claramente qué es lo que quieres lograr. Eso es muy importante. Luego, además, tiene que ser medible. O sea, tiene que haber alguna forma de que midas el progreso con esa meta y que sepas cuándo la has alcanzado. No te hacen falta indicadores. Igual que en un coche tienes el odómetro que te dice la velocidad, ¿no? Y tú sabes a qué velocidad y sabes si estás cumpliendo con la velocidad máxima de la autopista, pues de la misma manera necesitas indicadores para saber cómo vas con tu meta y si la has conseguido. Es que si no, vas perdido. Con el caso de perder el peso, necesitas un indicador que es el peso. Y necesitas un objetivo, un peso objetivo que es, pues, por ejemplo, alcanzar 84 kilos, ¿eh? Luego, tienen que ser, por supuesto, realizables, o sea, tienen que ser realistas las metas, porque es que si no son realistas, si te planteas una cosa que con los recursos que tienes, con el tiempo que tienes, con tu capacidad y conocimiento, no lo vas a poder conseguir, pues entonces te vas a frustrar, porque es que no lo conseguirás y aparte es mal. Claro. Okay. Y luego, además, otra cosa muy importante es que las metas tienen que tener un tiempo asignado. Esto también es importantísimo. O sea, la meta tiene que tener tiempo asignado. Tú tienes que decir, para tal fecha o en tantos meses, etcétera, habré conseguido tal cosa. De esta manera te fijas metas que realmente lo son, que sabes lo que quieres, que sabes, luego tienes un plan de acción para poder llegar, que lo tienes que tú diseñar paso a paso, pero lo puedes saber. En cada paso del camino puedes saber cuánto te falta para llegar, puedes estimar cuándo lo conseguirás, sabes si estás lejos o cerca, etcétera. Eso sí que motiva. Claro, es muy motivador, es verdad. Y bueno, y has escrito libros para los niños, entonces, con esta misma pregunta, ¿cómo podríamos enseñarles y animarles a los niños a que también ellos se planteen nuevos cambios para el próximo año? Bueno, pues yo siempre lo digo, lo que hay que hacer con los niños es el ejemplo, así que hay que enseñar con el ejemplo. Si un niño ve que sus padres se plantean metas cada año, y lo ven hacer, lo ven con la ilusión, con la motivación y tal, eso es un buen comienzo, ¿no? Eso le va a transmitir a los niños el ejemplo de que vale la pena y que es llena de ilusión plantearse metas, proponérselas para el año siguiente y empezar con el ánimo de cumplirlas. Ahora, si un niño ve el ejemplo equivocado, obviamente tomará las cosas equivocadas. Primero tiene que ver que tú te planteas metas, pero también tiene que ver ilusión y predisposición a lograrlo. Tiene que haber una proactividad, tiene que haber una ilusión y unas ganas de dar pasos para conseguirlo. Porque si te ve escribir metas con mala cara o quejándote de todo, obviamente lo único que va a aprender el niño es a quejarse, ¿no? Sí. Y luego una cosa es fijar las metas, pero otra cosa después es cumplirlas. Es decir, trabajar de verdad, claro, aunque no las cumplas, pero trabajar de verdad, que se vea el ánimo, la predisposición, las ganas, la ilusión de conseguirlas y el esfuerzo. Porque eso los niños también van a aprender que no solo cuenta fijarte metas, sino que cuenta también trabajar para ir hacia ellas. ¿De qué sirve que un niño vea a un padre que por ejemplo, dice, este año voy a dejar de fumar, el 2021, y luego le ve cada día comprarse más cajetillas de tabaco o adquirir nuevos vicios? Claro. Entonces, eso es una contradicción para el niño que dice, entonces no sirve de nada, ¿no? Ponerse metas. Hay que ser consistente, coherente. Pero también debe ser visible para el niño, ¿no? En todos nuestros esfuerzos hay que como hacérselos ver, que los vea, que los sienta al menos. Sí,
Eso sí, lo que no hay que hacer es centrar todos nuestros objetivos o centrar todo nuestro progreso o todo lo que nosotros hacemos con el único objetivo de que sea visible para el niño, porque a lo mejor No, vamos a ya. disfrazar las cosas de lo que no son. Lo que hay que hacer es trabajar de verdad, de corazón, con verdadera ilusión, y eso no hace falta escenificarlo de ninguna manera. El niño lo va a ver y lo va de alguna manera a adquirir y va a tomar lo bueno, y va a tomar lo que es cierto y lo que viene del corazón. Es así de simple. Muchas gracias, Félix. Y ahora para terminar, ¿tienes algún deseo general para el 2021? Bueno, pues el mismo deseo que siempre, el deseo de espiritualidad pues para todo el mundo, ¿no? Porque el ser humano pues en los últimos siglos ha caído en un gran materialismo, esto lo sabemos todos. El resultado de ese materialismo ha sido pues un gran avance a nivel científico, un gran avance a nivel tecnológico, dominamos el mundo material, tenemos unas tecnologías increíbles, un conocimiento científico, pero ¿es eso felicidad? ¿Acaso eso está dando felicidad al mundo? Porque tú miras al mundo y realmente no puedes decir que tanto conocimiento científico y tanta tecnología te esté dando la felicidad. Hay mucha gente que sufre, hay muchos problemas en la humanidad, etcétera. La realidad es que sí, la ciencia, el conocimiento, la tecnología, todo lo atado al plano material es muy útil y forma parte de la solución, pero no es la solución, necesitas más. ¿Qué es lo que se necesita? Complementar esa parte con la espiritualidad. Cada vez hay más personas que la buscan, aunque no saben lo que están buscando, pero buscan algo más allá de la materia, y mi deseo es que cada vez haya más personas así en ese camino de búsqueda y sobre todo que cada vez haya más personas que encuentren esa luz, que inicien su recorrido espiritual. Por pequeño que sea el pasito que den el año que viene, ya será muy bueno para ellos y ya será muy bueno para el mundo. Muchas gracias, Félix. Gracias, un abrazo. Estamos en Hablamos Español, Radio Occitania. Nuestra invitada de este mes es Andrea García de Salazar, madrileña veterinaria, trabaja en investigación y desarrollo farmacéutico aquí en Toulouse y no es la primera vez que está con nosotros. En esta ocasión, Andrea nos va a hablar del confinamiento y la repercusión que ha tenido en la vida de los animales. Hola Andrea, es un placer tenerte de nuevo con nosotros y te dejo que seas tú misma la que nos cuente todo el tema que vas a tratar hoy. Hola Silvia, hola a todos. Lo primero de todo, quería daros las gracias por haberme invitado una vez más a pasar un domingo entre vosotros. Esta vez vengo con un tema que dio bastante que hablar durante el primer confinamiento debido a la COVID-19 en marzo de 2020 y sobre todo mucho juego en las redes.
Se trata del impacto que tuvo esta batida en retirada del ser humano en los animales no domésticos, en el comportamiento de los animales no domésticos. Seguramente con la acrecentada actividad en redes durante este periodo, muchos de vosotros pudisteis leer artículos, encontrar memes o noticias singulares donde se comentaba la invasión de algunos animales en determinadas ciudades, recuperación de determinadas poblaciones de X especies supuestamente extinguidas, un aumento de avistamiento de ballenas, de aves. Bueno, pues hoy quería hablaros de esto. Estas observaciones han sido notificadas un poco por todo el mundo, ¿no? Se ha hablado de ciervos en las calles de ciudades japonesas, de delfines en las costas de Venecia, pumas en carreteras de Chile. Bueno, pues esta reconquista que se experimentó durante esos días, esas semanas, tiene una explicación que se resume en una sola y, me diréis, muy evidente causa, que es que el ser humano es el predador número uno de la naturaleza. Y es que no hace falta correr a 80 kilómetros por hora como un guepardo, ni necesitar media tonelada de pescado al día como si fuésemos ballenas para ser los más temidos predadores de la naturaleza. Biológicamente, no solo matar animales es lo que nos convierte en predadores, sino esta inmensa capacidad que tiene el ser humano de invadir y transformar el medio, al igual que nuestra sobrepoblación. En biología existe un concepto que describe el hecho de que cuando un biotopo, que viene siendo el conjunto del sistema donde viven X especies animales asociadas a X especies vegetales y a su medio físico y geológico, ¿no? Bueno, pues cuando este biotopo está saturado, alguien debe abandonarlo y buscar nuevos horizontes porque no hay recursos para todos. De primeras, esto es lo que ocurre con el ser humano. Llegamos, construimos nuestras ciudades, arrasamos con el espacio y el resto de seres vivos se tienen que desplazar para sobrevivir. Supervivencia pura y dura. Esta invasión del espacio que realizamos nosotros va asociada a otras molestias. Por ejemplo, el paso de personas cerca de nidos o madrigueras, que alteraría el comportamiento reproductivo de algunas especies, haciendo que durante este periodo de confinamiento, al no ser molestados, se han podido reproducir más y mejor que otros años. Pero no solo eso, sino que la emisión de contaminantes químicos de los coches, de la industria, el ruido, la contaminación lumínica, todo esto ha disminuido también y ha supuesto un llamamiento para algunas especies tanto como para reproducirse como para recuperar ese espacio antes perdido, ¿no? Antes robado por el ser humano. Vuelvo a decir que desde que nos desconfinaron y salimos otra vez a las calles, los animalitos han vuelto donde estaban, no se ha vuelto a hablar de esto. Muchas especies, notablemente los mamíferos y las aves, tienen un comportamiento muy plástico. Esto quiere decir que tienen la parte del cerebro que se encarga de estos comportamientos de supervivencia se modifica fácilmente. Entonces, el cerebro les permite identificar rápidamente el cambio en el medio para aprovechar este cambio en su favor y lo hicieron. De la misma manera, en cuanto vieron que el ser humano retomaba las calles, se fueron retirando. Es el caso, por ejemplo, de los zorros, que ya de normal son bastante vistos en muchos sitios de Reino Unido, en las calles. En Londres es bastante habitual ver, no en zonas muy céntricas, pero un poco en los exteriores, ver zorritos en los jardines de la gente. Bueno, pues ¿qué ocurrió? Que se veían más a menudo que otras veces. O los ciervos en Japón, que son animales de parque como puede ser aquí en Francia o en España mismo, el pavo real o la gallina de Guinea. ¿Qué ocurrió? Pues nada, que estos ciervitos vieron la oportunidad perfecta para salir a la calle al no haber coches y no haber personas. Simplemente se lo podían permitir. En Francia, concretamente en el sur, se ha hablado también mucho de un aumento de avistamiento de aves. En este caso hay una mezcla de causas, así como un poquito de mala interpretación de la información. Les voy a decir por qué. Por un lado, efectivamente se han realizado avistamientos de especies que no tenemos la costumbre de ver. Esto respondería a las razones mencionadas, ¿no? Bueno, pues se han visto liberadas de la influencia del ser humano y han reconquistado territorio. Por otro lado, una asociación francesa de avistamiento de aves, bueno, de ornitología, no sería el equivalente a la Sociedad Española de Ornitología, que se llama la Ligue de Protección des Oiseaux,
hizo un llamamiento para tener a los ciudadanos entretenidos durante el confinamiento. Y era un llamamiento para realizar avistamientos y comunicar los resultados a la sociedad. ¿Qué ha pasado? Pues que se han avistado especies poco habituales en cantidades elevadas con respecto a lo que se suele ver. Y claro, aquí la razón puede ser que hay más gente avistando, con lo cual la estadística quedaría un poco sesgada. No podemos saber a día de hoy si hay más aves porque se han acercado a las ciudades o porque había más personas contándolas. Habría que estudiar los datos en más profundidad antes de sacar ninguna conclusión. En mi opinión puede haber un poco de las dos. Lo que es cierto, otra vez más, es que una vez fuimos entrando en la nueva normalidad, volvimos a la antigua normalidad y no se ha vuelto a repetir este tipo de episodios. También quería hablaros un poco del lado más negativo, ¿no? Del impacto en la vida salvaje que tuvo nuestro confinamiento. Y pues se lo han llevado sin duda los animales que viven en reservas naturales de países en vías de desarrollo, como puede ser en África o en Asia, ¿no? Son zonas, las zonas de safari, en las que prácticamente toda la población asociada a estas zonas geográficas vive directa o indirectamente del ecoturismo, ¿no? Es un turismo que depende de la conservación de su medio y de sus animales. Entonces, claro, al bloquearse toda la actividad turística este año, se han perdido todos los ingresos derivados. Esto ha favorecido un aumento de la caza furtiva y una disminución de la presencia de los equipos de vigilancia, con lo cual ha tenido un efecto nefasto en parques naturales de Kenia, Tanzania, Ruanda y Uganda, por daros algún ejemplo, pero en muchos sitios más. Ya, para acabar, comentaros que el confinamiento también fue caldo de cultivo perfecto para oportunistas que han querido hacerse virales usando imágenes antiguas o que nada tenían que ver con el confinamiento mismo. Si habéis visto pasar alguna noticia de que los cisnes habían vuelto a los canales de Venecia, por ejemplo, no es cierto. Es cierto que las aguas estaban mucho más limpias, más claras, y se avistaron delfines cerca de su costa, cosa que no suele ser habitual, pero al fin y al cabo es el mar Mediterráneo y hay delfines en el mar Mediterráneo. Simplemente se atrevieron a acercarse un poco más al estar las aguas más limpias. Otras noticias, por ejemplo, de animales supuestamente casi extinguidas y que de repente se dejaban ver y alguien les hacía una fotografía y lo ponían en las redes. Pues también mentira. En general se trataban a lo mejor de una especie prima hermana que se parece mucho físicamente y pues algunos aprovechan, la ponen y a lo mejor por intentar hacer reflexionar a la población, ¿no? Pero no os dejéis engañar, desgraciadamente, para que una especie que esté casi extinguida no le basta con 15 días que nos mantengamos encerrados. Y la última fue una imagen que se hizo muy viral en España, que es que incluso salió en algún telediario, que era un ciervo en una playa de Huelva jugando con las olas. Pues esta imagen no data del confinamiento, ni mucho menos fue filmada en España. Es una imagen de un documental francés y está grabado en una playa en las Landas. Y ni siquiera es de este año, es de hace unos años, ahora mismo no recuerdo la fecha. Con esto, decir que efectivamente muchos animales modificaron temporalmente su comportamiento durante el periodo que duró este primer confinamiento, para regalarnos escenas, curiosas, impresionantes en algunos casos y que nos han hecho reflexionar, cosa que está muy bien, que es importante. Pero pensar también que no todo lo que se ha visto en las redes, como ocurre también con otros muchos temas, es forzosamente resultado directo de nuestro encierro. Muchas gracias, Andrea, por todas las aclaraciones y muchas gracias por colaborar con nosotros en el programa. Muchísimas gracias a vosotros y muy feliz año. Hasta la próxima.
Estamos en Hablamos Español, Radio Occitania. Y ahora tenemos con nosotros a Federico Vilela, viene de Extremadura y ya lo conocéis, es ingeniero y tiene un máster de comercio internacional, ha trabajado en África, Asia y Europa y está aquí para hablarnos de los españoles por el mundo. Hola Federico. Hola de nuevo, ¿qué tal estáis? Espero que sigáis bien. Aquí seguimos con esta sección de españoles en el mundo y en este programa vamos a continuar un poco lo que empezamos en el programa anterior, que es a preguntar a españoles y a latinos que están en diferentes países cómo están viviendo el confinamiento allí. Entonces, en el anterior programa tuvimos a Paco, que nos estuvo contando un poco cómo vive el confinamiento en Angola, donde, bueno, pues nos comentaba que las medidas no son tan estrictas, sí en la cuarentena, pero no en el día a día, y que según su opinión el gobierno está actuando bastante bien. Tuvimos a Ramón, que desde Londres nos hablaba, bueno, pues Ramón trabaja en los restaurantes y nos comentaba que, bueno, pues una visión, su visión de allí del confinamiento, donde a él le está afectando bastante porque los restaurantes están cerrando. Y nada, y hoy vamos a tener bueno, pues a otros dos personas. Vamos a viajar a Hamburgo con Antonio y a Estados Unidos con Carlos. Hamburgo, Alemania. Y nada, nuestros dos protagonistas de hoy tienen ciertas similitudes, puesto que son los dos ingenieros. Son los dos andaluces, uno de Sevilla y otro de Málaga. Y bueno, al final, en distintas industrias, pero realizan un trabajo, vamos a decir, similar. Entonces, Antonio, como comentaba, un ingeniero sevillano que trabaja como un consultor estratégico aeroespacial en Hamburgo desde el 2014 para una empresa aeronáutica, para una consultoría. Y lleva un año casado allí con una alemana, de la cual habla maravillas. Y nada, vamos a escuchar un poco, vamos a escuchar a Antonio qué nos puede contar sobre el confinamiento en Alemania y más concretamente en Hamburgo. Hola, ¿cómo estamos viviendo este segundo confinamiento y el coronavirus en general? Bueno, pues realmente aquí en Hamburgo nunca ha habido un confinamiento como tal. O sea, no. Y digo Hamburgo porque esto es un Bundesland, algo así como una comunidad autónoma y solo creo que Berlín y Bremen también son Bundesland. Bueno, el caso es que tienen sus propias reglas y demás respecto a esto del corona. Bueno, este mes, noviembre, es el mes en el que tenemos más restricciones, estando todos los negocios no esenciales cerrados. Básicamente, hostelería, bares, restaurantes. Bueno, ellos sí pueden dar comida para llevar, sí, verdad. Y todo lo que sea ocio nocturno, discotecas y demás, eso cerrado. También todo lo que son salones de belleza, solario, que aquí sí es muy útil, porque cuando nos da el sol, también viene un poco de vitamina D y demás. Gimnasios también están cerrados, piscinas, pistas de deporte. Bueno, ahora están empezando a abrir un poco más. Otra vez lo que son los centros de juegos de niños y demás, ¿sabes? Los parques. Hubo un tiempo que estuvieron cerrados los columpios, toboganes y demás. Pero ahora vuelven a estar abiertos. Supongo que querrán que se contagien un poquito lentamente los niños y demás y que empiece a haber inmunidad de grupo. Bueno, supongo que te dan sus teorías y sus cosas. Aquí respecto a las mascarillas, pues son obligatorias en todo lo que son sitios cerrados y sitios públicos. Obviamente en el metro, en el bus, incluso en el ferry, porque aquí como hay un río grande que se llama Elba y mucha gente va de un sitio a otro, trabaja en un sitio otro, o vive en otro. Yo en este caso también lo hago, pues tienes que ir en ferry. Es como un autobús, pero es un barco. ¿Vale? Y bueno, pero por la calle no hay que utilizar lo que era mascarilla. Y eso es muy útil porque la verdad es que en España en verano encima era un coñazo. Bueno, pero teniendo en cuenta que trabajo bastante, que ya hace frío, que los días son más cortos y que las casas están muy bien acondicionadas, yo estoy bien en casa. Disfruto mi tiempo libre, veo películas, series, hago deporte, quedo con mis amigos.
Bueno, sí es verdad que hay una regla, que es que no puede haber en una misma casa más de dos viviendas juntas. Básicamente que si tú vives con tu mujer y tus hijos, solo te puedes juntar con otra familia, ¿vale? Y si vives solo, pues de uno y uno, poco más. Realmente lo peor que llevo es el peligro de no poder ir a Sevilla en Navidades. Quitando eso, yo estoy muy cómodo. Desde marzo, más o menos, marzo, sí creo que sí, desde marzo hago home office todos los días y excepto un par de veces puntuales no he ido a clientes. O sea, el contacto personal ha sido básicamente nulo en el entorno laboral. Como ya dije antes, confinamiento real como en España de casa en casa nunca hubo. Y gracias a un sistema sanitario creo que bastante bueno, me siento más seguro aquí que en Alemania. Ay, perdona, más seguro en Alemania que en España. Así que esto es lo que puedo deciros de la situación aquí. No es mala, la verdad. Bueno, un saludo y tener cuidado. Ahí tenemos las palabras de Antonio. Muy interesante, la verdad. Nos comenta, para mí lo más destacable es que en Alemania nunca ha habido un confinamiento domiciliario como lo ha habido en España, o en España, en Francia, en otros muchos países. Y nada, nos habla de que se siente seguro allí, de que, bueno, pues de alguna manera la gestión de la crisis que están haciendo los alemanes a él le hace sentir seguro. Y como he podido saber, nada, Antonio comenta que uno de sus mayores miedos es saber si podrá pasar las Navidades en Sevilla, puesto que él viene de allí, tiene la familia allí, los amigos. Y nada, he podido saber que sí, que ha ido a Sevilla y ha estado allí disfrutando de las Navidades. Y vamos ahora con Carlos, que como os comentaba, ingeniero también, de Málaga. Cuando terminó la carrera se fue a trabajar a Holanda para una empresa que trabaja en la industria de los semiconductores, y en 2014 con esa misma empresa se mudó a Estados Unidos. Su trabajo es explorar mercado a largo plazo, es decir, reunir datos suficientes sobre distintos mercados para poder desarrollar la estrategia futura de la empresa. Para ello necesita viajar mucho, por lo tanto, de alguna manera el coronavirus, la pandemia, sí que le está afectando mucho en su trabajo. Y bueno, Carlos vive allí en Estados Unidos con una española con la que está casada y tiene una hija. Y nada, pues vamos a escucharle, que creo que nos tiene que contar cosas muy interesantes de cómo se vive la pandemia allí. Y yo con Carlos os dejo hasta el próximo programa y nada, un saludo y espero que disfrutéis de este tiempo. Bueno, muchísimas gracias por tenerme aquí. Y bueno, antes de empezar, quiero decir que me ha entusiasmado muchísimo esta llamada porque he tenido la suerte de vivir en muchos sitios de España y uno de ellos ha sido el Valle de Arán, por lo cual mi vinculación con lo que es la zona es enorme. Íbamos a Toulouse muchísimo y durante muchos años llevé en mi coche en la parte de atrás una pegatina del escudo de Occitania, um, a donde intentaba ir todos los veranos, una zona preciosa, a ver si pronto podemos volver. Bueno, acerca de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y de lo que ha ocurrido con el coronavirus. Bueno, yo creo que el coronavirus ha sacado lo mejor y lo peor de este país, porque puedes ver, por ejemplo, la respuesta del gobierno federal, liderada por Trump, que ha tenido la mayor parte de ella ha sido nefasta. Sin embargo, dentro del propio gobierno había agencias y gente muy válida, como el doctor Anthony Fauci, que han hecho un trabajo espectacular y brillante. Y después tienes los estados, donde hay estados que han hecho un trabajo también brillante, como por ejemplo el estado de Nueva York, bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, pero hay estados que han hecho un trabajo pésimo, como puede ser Florida o Texas. Entonces, esa diversidad es la que es muy complicado capturar fuera de aquí, si no lo has vivido, si no lo ves al día a día, esa diversidad en la forma de hacer las cosas. Y es poco comprensible para Europa, por ejemplo, donde es más rígido, más estructurado, todo más alemán y más realmente parece más organizado. Sin embargo, tiene sus pros y sus contras. Yendo un poco cronológicamente, lo que ocurrió aquí al principio fue, bueno, todos lo sabemos, empezó a haber mucha misinformación y empezamos a ver en la tele una
una respuesta por el gobierno federal llamada Coronavirus Task Force, donde tenías militares y médicos de alto rango y tal, hablando de cosas muy serias y mandando barcos hospital por la costa americana y tal, y aquello pues dio mucho miedo. Entonces la gente empezó a comprar como loca, se encerró en casa, muy de película americana. Después lo que ocurrió es que el gobierno federal se limitó, por una parte, a parar los vuelos del mundo, en mi opinión, cosa que tuvo que haber pasado hacía mucho tiempo y por parte de todo el mundo, incluido Europa y China, pero bueno, lo hizo Trump. Eso es una cosa que a mí me parece que acertó y se le calificó de racista, ¿no? Por parar los vuelos a China y después a Europa. Y bueno, es algo que es de puro sentido común. Es una pandemia y se está expandiendo, paramos los aviones. Sin embargo, la mayor parte de su respuesta fue un desastre. Lo bueno de este país es que es muy diverso, tanto cultural como políticamente, y los estados, al ser un estado federal tan grande, los estados tienen un poder enorme. Entonces hubo estados que respondieron muy bien, como el estado de Nueva York, que en mi opinión logró vencer la curva, que estaba subiendo descontroladamente, y con medidas muy estrictas, cerraron bares, colegios, etcétera, pues aquello se cambió y hubo un reopening más o menos gradual. El estado de Nueva York lideró todos los estados colindantes, incluido el que yo vivo, que es Connecticut, y todos hemos estado en el mismo barco, por así decirlo. O sea, hemos estado una temporada que no había nada que hacer fuera, o sea, los bares estaban cerrados, solamente podías pedir comida fuera, no se podía ir al trabajo, las oficinas estaban cerradas, si viajabas a otro estado y volvías tenías que hacer 14 días de cuarentena, toda esa situación. Y ahora está un poco, se ha ido abriendo gradualmente, pero es una apertura, yo no sé el término que usan exactamente, pero es una apertura condicionada. Es decir, abren un colegio, empieza a haber clases, en cuanto hay un caso cerca, cierran el colegio 14 días. Entonces es una situación muy volátil y, por cierto, me ha impactado a mí recientemente porque el colegio de mi hija cerró 14 días el lunes, lo cual quiere decir que hasta enero, porque ahora viene Navidad. Pero yo creo que es un approach que tiene más sentido, ¿no? Porque tú básicamente estás actuando en función de la situación. Um, Aún así, hay zonas del país que están fuera de control, como habéis podido ver en la televisión, 200.000 casos diarios, 3.000 muertos. Es realmente un drama en zonas como en Los Ángeles, por ejemplo, ahora mismo. Y eso se debe también a la diversidad en la cultura de la población. Tú tienes grandes segmentos de la población que han crecido aislados 2 o 3 generaciones y que ahora pues realmente viven de la desinformación. No usan mascarilla, algunos creen que el coronavirus es una mentira, hasta el punto que hay gente que al morir en la cama le dice a la enfermera que no puede ser que esté muriendo de coronavirus porque, hombre, que es mentira, que es una mentira de los demócratas. Entonces es un asunto que se ha politizado hasta el extremo y hay sectores de la población que están sufriendo las consecuencias de ello. A la vez que eso está ocurriendo, tienes otros sectores de la población que están, la mayoría, por cierto, que llevan mascarillas, que hacen social distancing, que se lavan las manos continuamente, que no van a la oficina, etcétera. Y esa misma diversidad está en el mismo país y es algo complejo de vivir. Desde el punto de vista personal, bueno, pues un poco cansado ya de tanto estar en casa. Mi trabajo se basa en volar por el mundo y eso hace mucho que no cojo un avión, desde febrero, enero. Pero bueno, deseando que la vacuna esté disponible para el gran público, que ya se está administrando. Y eso es una nota positiva que hay que darle al gobierno federal y al sistema americano. O sea, la combinación de ambos, la operación Warp Speed, que fue promocionada por Trump, y a la vez un sistema de libre comercio y capitalista que a veces lo demonizamos, ha hecho posible que haya vacunas disponibles en un tiempo récord. Y esto creo que realmente hay que reconocerlo y con una efectividad tremenda. Y en mi opinión, es básicamente la competitividad que se le exige a las empresas en un mercado como este, hace que estas empresas rindan muchísimo. Y bueno, hay veces que es muy positivo, como por ejemplo que tengamos una vacuna disponible en unos meses y que sea 95% efectiva, cosa que nunca se ha visto con ningún otro virus. Así que nada, eso es lo que quería contaros de cómo va por aquí la cosa. Y bueno,
espero que pronto se recupere y que podamos estar todos de vuelta a una normalidad más aceptable. ¿Vale? Un saludo. Muchas gracias, Federico, a ti y a tu equipo de Españoles por el Mundo, en concreto hoy a Antonio desde Hamburgo y a Carlos desde Estados Unidos. Muchas gracias. Estamos en Hablamos Español, Radio Occitania. Recordamos que podéis dejarnos vuestras preguntas en hablamosespanol31@gmail.com, que estamos en Facebook y en Instagram y que es posible volver a escucharnos en iVoox y en nuestro canal de YouTube escribiendo Hablamos Español Radio Occitania. Muchas gracias a Andrea García Besalazar y a los colaboradores del programa. Estamos de nuevo con vosotros el primer domingo de febrero con muchas cosas que contaros y todo esto será aquí en Hablamos Español Radio Occitania. Os deseamos lo mejor para este año 2021 y muchas gracias por estar siempre ahí.
Estamos en Hablamos Español, Radio Occitania.